Hola, pues vamos con la última parte del temario que tenía preparado para vosotros. Ya hemos terminado el libro completo y en esta parte vamos a ver la división del reino de Israel. En esta parte queda englobado todo lo que hemos ido estudiando todos estos meses que hemos estado aquí, que lo hemos estado haciendo por aquí porque casualmente coincide que resume toda esta parte, lo que es la parte de los profetas y de los reyes, ¿vale? Bien, pues como os conté, tras la muerte de Salomón, porque Dios le mantuvo el reino mientras él estuvo vivo, tras su muerte, su hijo Roboam, pues se hace rey. Y él recibe el reino completo, ¿vale? Pero cuando empieza a gobernar, pues le llegan los que aconsejaban al padre, los consejeros de Salomón, y le dice, mira, tu padre tenía a la gente muy ahogada con los impuestos y quizás pues sería un acto de gracia del nuevo rey que le bajaran los impuestos, porque realmente lo están pasando mal. Roboam pues no se quedó muy a gusto con lo que le estaban diciendo, porque claro, era perder dinero. Y eso no... ¿Por qué? ¿Por qué voy a parecer yo débil? ¿No? ¿Por qué voy a ser yo un rey débil cuando mi padre lo ha hecho? Porque si yo no hago lo mismo que mi padre, el pueblo se va a creer que yo soy un blandengue. No, no, yo tengo que ser como mi padre. Entonces pidió consejo a sus amigos jóvenes como él. Y le dijeron, ¿qué va, tío? Tú, en vez de coger y bajarle los impuestos, lo que tienes que hacer es subirle los impuestos para que veas que tú eres todavía más fuerte y más duro que tu padre. Y eso hizo. Subió los impuestos tanto que el pueblo pues se rebeló. ¿Qué pasó? Que hubo una persona que se llamaba Jeroboam, ¿vale? Y él pues apoyó a esa parte de los ciudadanos que no querían seguir teniendo como rey a Salomón, y entonces pues el reino se divide. ¿De qué manera se divide? Bien, estudiamos en su día que Israel estaba formada por 12 tribus, que eran los 12 hijos de Israel. Israel, Jacob, ¿no? Bien, pues se divide en dos partes. Por un lado queda Israel, que es la parte norte, que va a estar dirigida por Jeroboam y que serían 10 tribus, ¿vale? De todos los hijos, 10 se van con Jeroboam, que Jeroboam no tiene nada que ver con David. Y por otro lado, en la parte sur, pues se quedan dos hijos, dos reinos, ¿no? Uno de ellos era Judá y el otro era Benjamín. Y también se quedaron los sacerdotes. Pero ahora hay un problema, surge un problema. Al dividirse, resulta que en la parte sur es donde se queda el templo que construyó Salomón. Y también se quedaron los sacerdotes en el templo. Por lo tanto, todos los de la parte norte de la zona de Judá, pues si querían ofrecer sacrificio a Dios, tenían que bajar al sur. Y Jeroboam pues tenía miedo, porque dijo, ¿y si esta gente empiezan a bajar allá a Judá? Porque la parte de abajo se llamó Judá. Israel y Judá, ¿vale? Bueno, y si ahora esta gente empieza a bajar a la parte de Judá y otra vez quieren unirse con el reino de Absalón, pues yo los perdería y perdería fuerza. Aquí todo el mundo quiere ser más que nadie, claro, evidentemente. Esto es el mundo del hombre. Y entonces, como tuvo miedo, pues él constituyó su propio templo, su propia religión y sus propios dioses y sus sacerdotes. O sea, flipa. Y las 10 tribus que se quedaron con él adoraban a dioses extraños. Es lo que hay. Porque claro, yo te lo cuento y tú dices, ¿pero cómo? Pues sí, así de sencillo. Pues como tú puedes adorar el café. Yo sin café no puedo vivir. Eso lo he escuchado yo un millón de veces. Yo es que sin café no puedo vivir. Pero yo no te he escuchado a ti decir, es que yo sin Dios no puedo vivir.
Soy muy durilla, ¿no? Hablando. Bueno, pues ya está. Vosotros me queréis en el fondo, yo también os quiero. Bien. Entonces, pues todo esto lo podéis ver en Primera de Reyes 14-16, ¿vale? Pues a partir de esta división, como ya empiezan a corromperse todos, por un lado el norte y por otro lado el sur, o sea que ningún rey era fiel a Dios, pues entonces Dios empieza a mandar profetas para avisarles de que se arrepintieran. ¿Os acordáis cuando dimos Isaías, Elías? Pues por ejemplo, ellos dos estuvieron en el norte, en la zona de Israel. Y en el caso de Ezequiel y Jeremías, estuvieron en la parte sur, o sea, en Judá. El Señor le iba hablando, venga, por favor, arrepentiros a través de los profetas. Una cosa importante, no todos los reyes que fueron después, que se fueron sucediendo unos a otros, todos fueron en contra de Dios. Hubo reyes fieles a Dios. De hecho, hay un rey, es que ahora no me acuerdo el nombre, perdonadme, que encontró el libro de Dios, o sea, el libro que estaba escrito con toda la historia de Dios, como si eso se hubiera olvidado. Es como, tú coges tu Biblia, tú ahora eres cristiano, tienes una Biblia, la escondes en un cajón y dentro de 100 años o 200 años, tu hijo encuentra la Biblia y dice, ahí va, ¿este libro qué es? Y se pone a leerla y se enamora de Dios y entonces coge y empieza a quitar todos esos dioses que sus antepasados habían levantado en la tierra y ese rey hace que su pueblo vuelva a los caminos de Dios. Porque todos estos reyes, tanto los que os estoy hablando, Jeroboam o Absalón, lo que hacen es contaminar al pueblo. El pueblo acaba alejándose de Dios. Y ya en su día os lo expliqué, que a veces actuamos de una manera que con nuestro comportamiento, que deberíamos de ser de testimonio para otros, porque para eso tenemos un lugar preferente, en vez de estar animando al que necesita ánimo, pues lo estamos mandando por el mal camino. Esto es un problema, realmente es un problema. ¿Vale? Bien. Pues en este caso, cuando el rey Ahab mandaba en el norte, pues fue Elías a decirle, mira, que van a venir a por ti. Pero nada. ¿Sabéis que la mujer de este rey, de Ahab, se llamaba Jezabel? En la Biblia se habla mucho de Jezabel como si fuera una prostituta o la peor mujer del mundo. Realmente era una mujer mala en el sentido de, es que contra Dios absolutamente, pecadora, infame, vamos, y estaba ahí como testimonio del pueblo. Hoy en día a muchas personas les gustaría ser como la reina Leticia, pues imagínate, las mujeres del pueblo de Israel imitando a esa reina. ¿A dónde les llevaría a esa? De verdad, el testimonio es fundamental. Yo puedo decir 1000 veces que soy cristiana, pero si con mis actos no demuestro que Dios me ama y que puede amar a otro, esa persona nunca lo va a entender. Nunca, de verdad. Ya os lo expliqué una vez, si tú beberías agua sucia, no, ¿verdad? Tú nunca beberías agua sucia. Mira, si un vaso está sucio, ¿vale? Tú nunca beberías de un vaso sucio. Pero el Señor en su infinita misericordia empieza a echar agua sobre ese vaso sucio y al final el vaso acaba limpio. Ese serías tú. Si yo estoy sucia de pecado y le pido al Señor que me limpie, Él vertiría de su agua en mí hasta que quedara completamente limpia. Y ese agua limpia sí podría beberla a otro. Pero tú beberías de un agua sucia. ¿Quién se va a acercar a Dios si tú eres la muestra? Con tu comportamiento incorrecto. No.
Así no. El testimonio es fundamental, fundamental. Es como comprar por internet. Yo nunca había comprado antes, pero ahora me hace mucha gracia porque tú a lo mejor lees cualquier artículo, yo que sé, unos zapatos, y me voy directamente a las opiniones de la gente. ¿Tú comprarías unos zapatos que diga a la gente, uff, estos zapatos son terribles, te duelen los pies, a los 5 minutos te crean unas rozaduras que no veas y son incomodísimos y después te produce torsiones en los dedos? ¿Tú te vas a comprar ese zapato? No. Por lo que opinan los demás, por el testimonio de los demás, por la experiencia de los demás. Es como tú puedes aprender. Entonces, seamos luz para los demás y mostremos a ese Dios que tú has decidido seguir. Porque si estás escuchando esto, es porque tú has decidido seguir a Cristo. Y si tú has decidido seguir a Cristo, tendrás que andar como Él anduvo y hacer las cosas como Él las hizo. Y entonces tu vida será de testimonio para los demás. Por mucho que tú expliques que Dios es bueno, que Dios transforma y que Dios puede cambiar tu vida, nada de eso tiene sentido si con tu forma de actuar no lo demuestras. ¿Vale? Bien, seguimos. Bueno, yo de esto que saco, de esta enseñanza que estamos viendo, no se puede servir a dos dioses. Cuando hablamos del tema de los dos caminos, yo dije que teníais que elegir. Es que es así. Y la elección no es cuando tú te mueres, la elección es ahora. Ahora es cuando tú tienes la posibilidad de decidir qué camino quieres elegir. No se puede servir a dos dioses. No puedes hacer algo así. Porque siempre amarás a uno más que a otro. A mí me cuesta trabajo entender esto porque nada más tengo un hijo, ¿vale? Pero no todas las madres son iguales, ni todos los padres son iguales, pero a veces ocurre, porque yo lo he visto, que en ciertas cosas un hijo te resulta más cercano. No es que no lo quieras al otro, lo quieres igual, pero un hijo te resulta más cercano, a lo mejor por el carácter y al final el otro dice, es que tú quieres más a mi hermano que a mí. Esa frase yo la he escuchado. Es que tú siempre has preferido a mi hermano. Es que tú querías más. Eso es terrible. Dios ama a todo el mundo por igual. Yo pensaba que no. Al principio de conocer al Señor, yo pensaba que quería más a aquellos que... Ay, ¿cómo lo explico? Era como que si tú tenías una relación más cercana a Dios, amaba más a esas personas. No es exactamente así. Dios ama a todos sus hijos y los ama por igual. Solo que conforme a tu actitud, vamos a ver. Ay, es que a veces me cuesta trabajo expresarme, pero vamos a ver. Tú tienes dos amigos, ¿no? Y con uno hablas todos los días y con el otro hablas mucho menos, pero cuando te ves estás súper a gusto con tu amigo, ¿no? Pues eso pasa también. Tú puedes tener un hijo que estás constantemente viviendo con él, hablando con él. ¿Eso quita de que tú ames al otro? No, solo que tienes menos trato con él. ¿Vale? Pero Dios te ama a ti exactamente igual que al que esté a tu lado, en la iglesia sentado. Exactamente igual, porque sois exactamente igual de importantes para Él. ¿Sabéis por qué? Porque a los dos os ha creado y a los dos os ha comprado por exactamente el mismo precio, y en la sangre de su Hijo Jesús. Entonces, no hay diferencia. Él te ama igual. Pero tú acabarás amando más a un Dios que a otro. Pero no porque tú seas malo, es que lo estamos viendo en la historia de Israel, que al final acabarás haciendo lo malo. ¿Vale? Bueno, pues como hemos estudiado,
al final, como el pueblo decidió honrar a otros dioses y hacer de su vida lo que quería y convertirse en su propio Dios, pues Dios les dice, vais a ser conquistados por otros pueblos. Y así fue. En el caso de Israel fue conquistado por Asiria y, y cuando se lo llevaron, os acordáis que os dije que se llevó a una gran parte, ¿no? A algunos se lo llevaron y a otros los dejaron en las tierras cuidando las tierras. Estas personas que se quedaron, que también os lo dije que se quedaron, se casaron con mujeres que no eran judías. Y claro, pues una familia dividida, ¿no? Habría quien, no sé, a lo mejor el marido, por ser muy buena, ¿eh? El marido adoraba solamente al Dios de Israel y la mujer adoraba solo al Dios de su tierra, ¿no? Eh, puede ser, no lo sé, pero al final acabas adorando a los dos. Y te digo una cosa, cuando tú te casas con otra persona, es como si te convirtieras en una sola carne. Esto es como una cremallera. Está este lado de la blusa y este de la sudadera y este lado de la sudadera. Pero cuando tú cierras la cremallera, eres una sola. Y el matrimonio es así. Se entrelaza y ya te conviertes en uno. Y entonces lo que contamina a uno, contamina al otro. Y eso, tenedlo muy en cuenta cuando tengáis relaciones con otras personas. Porque si yo ahora me echo un novio que no es cristiano, vaya a tener algún tipo de complicación, porque ahora, por ejemplo, tú te quieres ir un domingo a la iglesia y tu pareja te dice, yo prefiero irme a darme un paseíto que hoy es domingo, o prefiero irme a la playa, o prefiero ir a visitar a mi familia, y tú siempre metías en la iglesia, y ese tipo de cosas puede traer problemas. A no ser que dejéis las cosas muy claras desde el principio, y aún así os puede traer consecuencias, ¿vale? Mira, tal era el punto en que este pueblo había estado adorando a otros dioses que cuando Isaías hizo aquello que os conté del toro en la piedra del sacrificio, que cayó fuego del cielo, que quemó el toro, destruyó las estatuas de Baal. ¿Por qué hizo eso? Pues para que el pueblo entendiera que no podían seguir adorando a otros dioses, que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Dios hizo lo imposible para que entendiera, se lo explicó de todas las maneras, de una manera visible, con palabras, de todas las formas. Pero uno escucha cuando quiere oír. De nada sirve intentar escuchar cuando tú puedes hablarle a alguien, tú estás en una clase y tu profesor te está explicando y si tú no quieres entender, no vas a escuchar. Pues lo mismo. Aunque sea bueno para ti, es que yo ya he desconectado hace media hora. Pues ya está. Pues lo que hay. Pues después, cuando llega el examen y te pongan la parte en la que tú estabas off, pues no te quejes, que es lo que le pasó al pueblo. Pero como os dije, cuando se lo llevaron conquistado, también Dios le dio una fecha de vuelta, ¿vale? Y fue en ese periodo, ellos intentaron pues reconstruir el templo que le habían dejado destruido, reconstruir las murallas de la ciudad, reconstruir la ciudad, empezaron a hacer toda la reconstrucción de Israel y pasó un periodo de tiempo hasta la llegada de Jesucristo, promesa del Señor, ¿no? Para Jesús era la manera de pagar un precio. Cuando Adán pecó contra Dios, el pecado que cometió fue un pecado infinito, porque Dios es infinito. Entonces el ser humano necesitaba una redención infinita. Y como Jesucristo es Dios, hecho hombre, pues esa redención fue infinita. Y por lo tanto, de esa manera, Jesús consiguió que el hombre se reconciliara con Dios. El día de su muerte,
os lo expliqué hace tiempo ya, no sé si os acordaréis. El mismo día que se murió, en el templo, en esa parte que está el lugar santísimo que solamente podían entrar los sacerdotes, esa parte estaba tapada con un velo, ¿vale? Pues ese velo se rompió, pero no de abajo hacia arriba, no, sino de arriba hacia abajo. Y eso es muy importante, porque no es que la humanidad rompió esa separación con Dios, sino que Dios rompió esa separación con la humanidad y nos permite hoy en día poder orar de una manera personal e íntima, en secreto, en cualquier lugar y poder estar en la presencia de Dios, lo que te convierte en sacerdote de Dios, ¿vale? Pues aunque no lo creáis, hemos terminado el temario. Yo creo que nos merecemos un aplauso. Bien, pues chicos, hemos terminado todo. Vamos a ver cómo lo organizamos para septiembre. Y a partir de ahora tenéis vacaciones. Vacaciones de verano para ti y para mí. Y sí, lo sé, estoy loca, pero no pasa nada. Bien, vamos a tener vacaciones todo el verano, ¿vale? Eso no significa que te puedas quedar en tu casa. Eso significa que como miembro de la iglesia, importantísimo como tú eres, te necesitamos. Y necesitamos que vengas a las reuniones, que te sientes con nosotros, que escuches la palabra, que aprendas de lo que nos están dando desde el púlpito. Yo también necesito escuchar la palabra del Señor y tú conmigo, ¿vale? Os espero allí, espero veros allí. Tomad vuestro lugar en la iglesia. Sois necesarios, sois una de las piedras que forman la iglesia. Una iglesia está construida de ladrillos y tú eres un ladrillo y eres un ladrillo súper importante. Y te necesitamos, ¿vale? Por favor, no te tomes el verano como si fuera un descanso, unas vacaciones, porque para el cristiano no hay vacaciones. Yo no quiero que te tomes unas vacaciones del Señor, porque estar alejado de Dios debe ser muy triste. ¿Vale? Venga, quiero veros, quiero teneros cerca. Y aunque no os pueda dar besos, achuchones y todo eso, que sepáis que en el interior de mí misma, conmigo misma, os estoy besando y comiendo a besitos esa cara tan bonita que tenéis todos. Que os quiero, ¿vale? Venga, hasta luego.